Estamos un año más en el Galut, Am Israel, llorando por el Jorbán del Bet HaMikdash, 1954 años del Jorbán Bait Sheni. Está escrito en el Yerushalmi que toda generación que no se construye el Bet HaMikdash es como si en ese año se destruyó. El Jorbán de hace 1954 años está muy lejos. No conocimos esas generaciones, no conocimos las épocas de los Tanaim, Rabbi Yohanan ben Zakkai, los grandes Tanaim que vivían en el Jorbán del Bet HaMikdash, pero sí conocemos el Jorbán de la generación del Dor de nosotros, el Jorbán que pasó hace 75 años, el Jorbán del Rob Binyan, de Am Israel en Europa, el Jorbán actual del Itbolelut, la asimilación, el Hilul Hashem que hay en el mundo, el Lo Kavod Torah, el Lo Kavod Talmidei Jajamim, Kol Dor Shelo Nibna Bet HaMikdash Beyamav, Keilu Nehera Beyamav. Dice Yirmiyahu Anabí en el Perek Lamed Aleph, cuando habla de la nebuá, de que Borolam nos va a regresar a Tzion Vetehezen Enenu Beshubecha leTzion Berachamim Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Dice el pasuk en Yirmiyahu Anabí, Bibchi Yabo, Am Israel va a llorar, Tahanunim Obilem, y con Tahanunim los voy a llevar, Olichem el Nahalemay. Es una nebuá de lo que va a ser la Geulá Tira. Pregunta a Rapinko Zichrono Libraja, ¿cómo puede ser que en la Geulá va a llegar el Mashiach, se va a construir Jerusalén, Bet HaMikdash, y va a ser Birjí, con lágrimas, Yabó? Tenía que ser Besimha, Bishlama. Cuando se construyó el segundo Bet HaMikdash, cuenta en el Sefer Esdra, en el Peregimal, de que había una algarabía de alegría muy grande. Después de 70 años en el Galut, regresa a Israel, a Eretz Israel, se construye el segundo Bet HaMikdash, Esdra, Sofer, Nehemiah, Hagai, Zecharia, Umalachi, los Neví, se construye el segundo Bait. Hay una algarabía muy grande, y dice allí en el pasuk que en un rincón del Bet HaMikdash estaban los ancianos, estaban llorando. Y dice el pasuk, ¿por qué lloraban? Porque se dieron cuenta que el segundo Bet HaMikdash no era como el primero. Faltaban las 5 cosas principales. No tenía Aron HaKodesh, no había Kerubim, no había Ashrat HaShejinah, no había Esmin HaShamayim. Estaban llorando, no era Tahalif. El segundo Bayit no reponía la falta del primer Bet HaMikdash y lloraron. Y dice ahí el pasuk que fue tan grande el llanto de los Zekenim que apagó la algarabía de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se alegraban? Porque ellos no conocieron el primer Bet HaMikdash, no sabían lo que se perdió. Vieron el segundo Bayit, la alegría los llenaba su corazón, y tenían razón. Lo que venían ellos, Bet HaMikdash, Korbanot, Korban Tamid Shel Shahar, Korban Tamid Shel Ben Arbai. Como dice en el Midrash, una persona que pasaba la noche en Jerusalén, Lam Belohet, dormía sin averot, porque el Tamid Shel Shahar allá mejapera todas las averot de la noche, y Tamid Shel Ben Arbai allá mejapera todas las averot del día. La gente que vivía en Jerusalén vivía sin het, esa era la algarabía.
pero aún así los Zekenim lloraban porque no era Tahalif, no era lo mismo. Pero en el tercer Betamigdash, cuando venga Banui, pregunta Rapinkus, ¿por qué Bimji Yabou? ¿Quién va a llorar? El tercer Betamigdash va a ser el Tikkun Olam, al que Nekabelá Hashem Elokeinu y lo Betiferet Uzach, la Virgilulim Minares Elim Karot y Karetun, Letaken Olam Bemalchut Shaddai. Eso va a ser el tercer Betamigdash. ¿Cómo puede ser Bimji Yabou? Allí no hay tam de que tiene que haber lágrimas. Dice Rapinkus, cuando venga el Ashrat HaShekhinah, todos van a ser mi Bejinat Ma, un poco Nevim, y van a ver la historia hacia atrás, van a ver todo lo que pasó en el Galut, 1954 años, van a voltear hacia atrás y van a llorar por todos los Gedolim que se perdieron en el camino, todos los Shazim que no se estudiaron, toda la asimilación que hubo, todo el Hilul Hashem que hubo, todos los jóvenes que se perdieron en el camino, todos los que no se sentaron en el Betamidrash, van a ver todas las Tzarot, el infierno que pasaron nuestros hermanos en Europa hace 70, 80 años. Van a ver la Inquisición, las cruzadas, las matanzas. Cuánto Bitul Torah provocó el Galut, cuánto Galut, cuántas congregaciones se perdieron en el camino, cuántos Talmidim se perdieron. Bimji Yabou, Utahanunim Obilem. Va a ser la simha tan grande, pero cuando volteen hacia atrás y vean el Jorban de 1954 años, no nada más me refiero al Jorban Gashmi, a las matanzas, al Jorban Rohaní. Por eso, Leatid Labo, Bimji Yabou, van a venir Bimji, Bimji. Esas son las lágrimas que derramamos nosotros ahora en esta noche de Tisha B'Av, estas lágrimas que construyen el Bet HaMikdash, como el famoso Midrash que trae el Hatam Sofer, es un derashot que dice: Imatem Zochim, Atem Monim le Binyano, Bim y Atem Zochim, Atem Bonim le Hurbano. ¿Qué significa? Si Am Israel no tiene Zehut, cuenta 1954 años de la destrucción del Bet HaMikdash, 1950, 51, 53, 54. Pero si Am Israel tiene Zehut, Monim cuenta le Binyanó. Tenemos 1954 años construyendo nosotros el Bet HaMikdash. Por eso dice el pasuk en Tehilim: Bonei Yerushalayim Hashem Nidhei Israel Yehanes. Bonei Yerushalayim está en presente. Nidhei Israel Yehanes, Hashem va a reunir en futuro a Israel en Yerushalayim. ¿Por qué dice Bonei Yerushalayim en presente? Dice las Demaot que nosotros derramamos, especialmente en Tisha B'Av y en Ben HaMetzarim, y durante todo el año por el Jorban del Bet HaMikdash, son las que construyen el Bet HaMikdash. Esas son las lágrimas que bonim el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash no se va a construir en un segundo, se va a construir en 1954 años. El Bait Sheni se construyó en 70 años. El Bait Rishon lo construyó Shlomo Amelech después de 480 años de Yetziat Mitzrayim. Este Binyan va a ser Binyan Mefoar,
un binyan de 1954 años con las lágrimas de Am Israel. Cuando construyó el Rab Miponevich, Zichrono Libraja, la yeshiva de Ponevich, Kiryat Ponevich, estaba con él el Mashgiach, Zichrono Libraja, Rababa Grosbar. Rababa Grosbar perdió a la señora y a todos sus hijos en la guerra. El Rab Miponevich perdió a la señora y a casi todos sus hijos en la guerra. Le preguntó el Mashgiach al Rabba Kahneman, dice, ¿cómo una persona puede seguir viviendo? Estamos construyendo la yeshiva Kiryat Ponevich, una de las primeras yeshivot grandes que se construyeron en Eretzel, en Bnei Brak, después del Jorban de Europa, que se empezó a construir Be'emsa Amilhamá, cuando el fuego estaba quemando a las personas. ¿Cómo podemos nosotros construir esto? Le dijo, la persona normalmente llega a Matzav Shel Yush. Le dijo el Rav Miponevich, cada ladrillo que se está construyendo es con una lágrima. Nosotros, con las lágrimas, nosotros bonim. Nosotros construimos el Atid de Am Israel. Nosotros no hacemos museos. Nosotros no recordamos a los niftarim. Nosotros hacemos Tehiyat Hametim de los niftarim. Quisieron destruir la ideología de Am Israel durante todas las masacres que han pasado durante la historia. Y las lágrimas de Am Israel son las que bonin. Cada lágrima, le dijo así Rav Kahneman a Rababa al Mashgiach, le dijo, cada lágrima y lágrima que nosotros derramamos, nosotros bonim, estamos construyendo esta yeshiva. Esta yeshiva se hizo con las lágrimas de todos los que fueron asesinados durante la guerra. Am Israel no hace recuerdos de lo que pasó, hace ma'asim. Nosotros no hacemos museos. Museos se hacen de las cosas que ya no existen y la persona recuerda, eso hubo hace 500 años, hace 100 años. Nosotros bonim el atid de Am Israel basado en el avar de nosotros. Cuando va a llegar la Geulá final, va a ser Bibji Yabou Tahanunim Obilem, porque Am Israel va a ver la construcción del Bet HaMikdash. Van a ver todas esas piedras, pero cada piedra va a ser un niño, cada piedra va a ser una cámara de gas, cada piedra va a ser un esfuerzo de cada Yehudí en el Galut. Bonei Yerushalayim Hashem, por eso dice el Midrash, y Matem Zohim, Shamisel tiene Zehut, Monim le Binyanó. Contamos, llevamos 1954 años que estamos llorando por el Jorban del Bet HaMikdash. ¿Qué binyan va a ser el Bet HaMikdash? Por eso dice el pasuk en Megilat Eja, Kara Alay Moed. Y el Shulchan Aruch, los poskim trajeron que Tisha B'Av Ikre Moed. ¿Viste el pasuk cuando leíste? Kara Alay Moed Lishmor Bahuray. Fue el Moed de asesinar a los jóvenes, Moed, y por eso lo Omrim Tahanun. ¡Qué sarcástico! Es un juego de palabras. Karala y Moed, Moed. Moed es Pesach, Yetziat Misraim, Moed es Shavuot, Kabbalat Torah. Moed Tisha B'Av, Lishmor Bahuray, y por eso lo Omrim Tahanun. Porque en Tisha B'Av bonim el Bet HaMikdash. Moed es el Moed del Libnot. Bederech Drush trae el Hatam Sofer y el Shra Kadosh, que por eso cuando cae Tisha B'Av en Shabbat, Nidhel Tanit para el domingo, tendríamos que ayunar en Shabbat, es el Jorban del Bet HaMikdash, dice el Shra Kadosh, Asur Libnot Be Shabbat. Una de las Lametet Melachot prohibidas en Shabbat es Binyan, Boné, el que construye, no se puede. Y con las lágrimas que nosotros derramamos, nosotros bonim el Bet HaMikdash.
Boné Jerusalén Hashem en presente, Nidhei Israel Yehanés. Eso va a provocar en futuro que Hashem Yehanés a todo Am Israel Xenidahim en los 4 puntos cardinales. Por lo tanto, en Shabbat no se puede llorar por el Jorbán del Betamigdash y por eso Nidha el Ta'anit para hoy. A pesar que hoy es 10 de Av y no es 9 de Av, Nidha el Ta'anit, para que hagamos un binyan de lo que cada uno va a tener el zehut por medio del tzar, por medio del ta'anit, por medio de los hamisha inuim, por medio de las kinot, por medio de Megilat Eja, por medio del itorerut, por medio de la teshuvah que cada uno hace, esas lágrimas, y es lo que le dijo a Rami Ponevich. Se construye el Bet HaMikdash y se construye esta yeshiva. Y afilo que esta yeshiva, le dijo, no es como las yeshivot de Europa. No es como las grandes yeshivot que habían allá. Ustedes se imaginan, Bnei Berak hace 70, 80 años, no es lo que era ahorita, una pequeña yeshiva, no las yeshivot Gedolot, Voloji. Dice, pero esto es más grande, porque esto se construye con lágrimas. Y es un Bet HaMidrash hecho por el esfuerzo. El Bet HaMidrash que nosotros hacemos en el Galut, es un Bet HaMidrash que es muchísimo más grande y tiene un valor mayor después del Jorbán de Europa. Hacer un Midrash con cenizas, eso es lo que se logró después de la guerra. Todos juraban que no iba a continuar Am Israel después de la guerra, después del Jorbán. Afilu en Israel pensaban que ya no iban a haber yeshivot. Hubo algunos de los grandes dirigentes de la Medina que pensaban que eso iba a ser un recuerdo. Y al final hay algunos discursos en los que hablan que van a ser museos para que recuerden cómo era esa forma de estudio que tenían en las yeshivot en Europa. Iban a hacer un museo de la Torah, no se hace museo. Hashem ya juró, Kiloti Shahach mi Pizarro. La Torah nunca se va a olvidar. De Am Israel hay una abtajá y de las cenizas se construyeron las yeshivot y llegaron a todo el mundo, llegaron a América, llegaron a México, llegaron a Sudáfrica y a todos los lugares. Esas yeshivot que lo domota a las yeshivot de Europa, pero tienen un valor muchísimo, muy grande, porque son yeshivot que se hacen con esfuerzo. Le Kadesh el Shem Shamaim en este galut tan amargo, en este galut de 1954 años. Por eso dice Rapinkus, cuando volteemos a ver y volteemos a analizar lo que pasó en el galut, vamos a ver cuántas pérdidas, cuántos se quedaron en el camino, cuántos dapim de Gemara nos estudiaron, cuánto Hilul Shabbat hubo, cuánto Gilui Arayot, cuánta asimilación. Por lo tanto, nosotros cuando lloramos sobre eso, estamos nosotros que construyendo. ¿Y por qué digo de que esto es el Galut, es el Hilul Hashem más grande que existe? Dice el Pasuk en Perashat Ekel, cuando habla sobre el tema de los Meraglim, ¿cuál fue la tefilá que hizo Moshe Rabbenu y convenció a Hashem Yitbaraj, si se puede decir esa palabra, para que no destruya a Israel? Le dijo, Pen Yomrua, tal vez van a decir el mundo, Archa Sherosetanu Misham, nos sacó de Egipto, Mibli Yeholet Hashem le había Melaretz, pero ya no tuvo Hashem fuerza de traernos a la tierra Sherdiber Laem que le prometió, Umisinato, y porque odia a Israel Otam, Otziam la Mitam Bamidbar, lo sacó para matarlos en el desierto. Bema Mejaben Ahalateja, le dice Moshe Rabbenu. Si vas a destruir, ¿qué van a decir? Y Mili Yeholet Hashem no puede. Es lo que los Umot Haolam dicen. En la época de la guerra, cuando mataban, cuando quemaban los Atem Midrashot, se burlaban los nazis, les decían, pídanle a su Dios, a ver, que los salve. A ver, pidan que los salve, y así los masacraban. Mi Bilti Yeholet, Hashem no tiene fuerza, le había Melares.
Bema mejaben ajalateja, pero ellos son tu pueblo. Asherotzeta, Bejojá, Gadol, Bizrojan, Etuyá. ¿Cuál fue la taná de Moshe Rabbeinu? Hailul Hashem. Es la tefilá que le decimos a Boreolam cada año en Tisha B'Av. Bema mejaben ajalateja. Todo tiene razón. No tenemos Zehut. No estudiamos, no tiene que estudiar. Hay Hilul Shabbat en el mundo, hay Giluy Arayot, hay Hinuch no correcto, hay Bolelut, asimilación, hay todo. Pero ¿qué van a decir los judíos? Mi Bilti Yeholet, Bibli Yeholet Hashem le había Menares. El hecho que hay Galut es el Hilul Hashem más grande. Oye, el Hilul Hashem. Esa es la taná más grande. Boreolam. Ahora que estamos aquí, en esta noche, aquí y en todo el mundo, en Eretz Israel, en el Kotel Amaraví, en todas las Keilotas que son de todo el mundo, donde se reúne muchos Yehudim para llorar. Ese es el argumento y la tefilá. Pen yombru arza sherotzetanu misham mibli yeholet Hashem leaviam el haaretz ser diber lahem umisinatot amotzian lamitam bamidbar. Sabemos que eso no es cierto, no hay sin'a. Hashem ohev otanu ahavat Hashem ahavtanu Torah u'mitzvot chokim mishpatim. Todos los días decimos ahavat olam ahavtanu. No hay siná, ven a meja, ven a jalateja. Ese es el Jorban del Bet Hamikdash que estamos conmemorando hoy, 1954 años. Dice en el Midrash, en el Rabbati, sobre el pasuk de la Megilá, Bajot Tibke Balayla, Masé, Pasun Masé, Beishahat, una mujer, Shaitá Bishunatosh Rabban Gamliel, que vivía en la vecindad donde vivía Rabban Gamliel, Bayala Ben Tishhoret, tenía un hijo, Umed Bar Minan, esta almaná perdió a su hijo, Vaitá Bojala Balayla, lloraba todas las noches la señora, y Rabban Gamliel, que era el vecino, la escuchaba, Vaya Rabban Gamliel Shomea et Kolá, escuchaba la voz del almaná, Vaya Nizkar, se recordaba del Jorban Bet Hamikdash, Vaya Boheima, lloraba junto con ella, hasta que se le cayeron todas las pestañas de sus ojos. Cuando vieron sus alumnos que entró Rabban Gamliel en Sakaná, lo cambiaron de vecindad y dijeron, ya, no puede ser, está en Sakaná, tanto llora y tanto mitztaer, que tiene que salirse de acá. Les pregunto a ustedes, todo lo que oraba Rabban Gamliel, tenía razón Rahmanut de la pobre almaná que tenía un hijo y lo perdió, lo alen, el zar tan grande que tenía esta almaná. Pero ¿por qué dice la son del Midrash? Veía Rabban Gamliel Shomea et Kolá, veía Nizkar del Jorban Bet Hamikdash. ¿Qué tiene que ver el Jorban Bet Hamikdash con esta pobre almaná? Tenía que decir el Midrash, como escuchaba que la almaná lloraba, por lo tanto él lloraba con ella, porque una persona mishtate betzar shel havero, calvajomer de una almaná. El tirut es pashut. Toda la tzarot que tiene Am Israel en el Galut no son más que una ashlajá del Jorban del Bet Hamikdash. Son derivadas. Entonces Rabban Gamliel, que estaba karov al zman del Jorban Bet Hamikdash, él entendía eso y por eso Nizkar del Jorban decía, esto que pasó no es más que un derivado de la destrucción del Bet Hamikdash. Por lo tanto, allá Nizkar del Jorban Bet Hamikdash y lloraba, porque sabía cuál era el Shoresh. Dice el Hafetz Haim sobre esto, de que cuando cayó el zar de Rusia en la revolución rusa, Nicolai el zar, lo tomaron los comunistas y lo llevaron a la cárcel, a Siberia. Le dan de comer una porción muy pequeña. Y una vez dijeron, hay que dar un poco de kabod al Malhut. Vamos a pedirle, vamos a decirle a él
que haga un pedido y lo que él pida le vamos a otorgar. Fueron con él y ¿qué pidió? Pidió que le den doble porción de papas. Si le daban un plato de papas al día, que le den 2. Dijo el Hafetz Haim, perdió el segel de tanta tzarot. Hubiera pedido que lo regresen de rey, o por lo menos que lo saquen a la libertad. Pidió un plato de papas más para que le den diariamente y pueda comer un poquito mejor de lo que estaba comiendo. Así somos nosotros, dice el Hafetz Haim. Nosotros, si tenemos mucha tzarot en el galut, y una persona tiene que leitpalel por todas las cosas, por cualquier tzara que el yehudí tenga, que nadie tenga, al kol tzara shelo tavo al tzibur, que todos tenemos que leitpalel por cualquier cosa, pero no pidamos solamente por el plato de papas. Vamos a pedir que nos regresen a ser reyes como éramos antes, que no cometamos el mismo error que cometió Nicolai el zar. Así dijo el Hafetz Haim. Es lo que está escrito en este Midrash. Estamos en la noche de Tisha B'Av. Yo creo que la parte principal de la sijot que se dan tiene que estar basado en 2 yesodot importantísimos que hay. ¿Cuál es la abodá del yehudí en este día? Borolam doresh de cada yehudí una abodá en cada uno de los meoraot que suceden en la vida de la persona. Hay una abodá que el yehudí tiene que hacer en Purim, y hay una abodá que la persona tiene que hacer en Yom Kippurim, y hay abodá de Rosh Hashanah, Malchuyot, y hay abodá de Hag HaSukkot. En cada época de la vida y en cada día, y hay una abodá de Tefilat Shahrit, y hay una abodá de Tefilat Musaf, y hay una abodá de Tefilat Anehilá que tiene que hacer el yehudí. ¿Cuál es la abodá que Akadosh Baruj Hu doresh de nosotros en este día de Tisha B'Av y en Ben HaMetzarim? ¿Qué es lo que Hashem doresh de nosotros? Como dice en el Sefer Kovetz Ma'amarim, que siempre que una persona que tenga una duda, que la busque en la Torah, afojba de kolaba. Cualquier shelah que tengas, el tirutz está escrito, o en los pesukim, o en el Talmud, o Tedayek en Rashi, cualquier cosa vas a encontrar. Después de que una persona trata de profundizarse un poquito, yo creo que todo esto, para saber la abodá que el yehudí tiene que hacer en el día de Tisha B'Av, talúy en 2 nekudot importantísimas. Número 1, lama tzrichim leitabel. ¿Cuál es la causa que la halajá te obliga a hacer abelut en el día de Tisha B'Av especial y también en Ben HaMetzarim? Como dice la son del Mishnah Berurah en Rajot Tisha B'Av, Ugdayu bet Elokenu leistaer al Jurmano al Kol Panim Yom Echad Bashana. Ugdayu bet Elokenu. Vale la pena el Bet Hamikdash leistaer al Jurmano de sufrir por su Jurban al Kol Panim, por lo menos Yom Echad Bashana, una vez en el año por lo menos, Pam Echad Bashana. Hay una jobá de leistaer al Jurmano. ¿Por qué tzrichim leitabel? Segunda sheila, ¿por qué nosotros no hacemos el abelut que debae como tiene que hacer? En el momento que nosotros sepamos por qué no hacemos el abelut que debae como tiene que ser, mimela vamos a hacerlo como tiene que ser. Yo creo que estas 2 shelot, cuando tratemos de explicar un poco esta nekudá importante, va a ser en realidad una sola cosa. ¿Por qué tzrichim leitabel, número 1? ¿Y por qué nosotros lo mitablim que debae? El Pele Yoetz, en Ot Aleph, donde dice Abelut, dice Abelut al Jorban Bet HaMikdash Udabara Talui Bemaase. Es algo que se hace con actos. Ubifrat Bisman Ben HaMetzarim Bayom Ubalayla. Y empieza a decir las cosas que hay que hacer. Pero dice Omnam lo amase y aikar. El maase no es la parte principal. Ratzarich liot
Ain bemar boja, belev nishbar benitke. El Icar es valer. Se hacen masim, ayunas en Tisha B'Av. Te sientas en el piso. Asur berrejitza. Desde Rosh Chodesh Av no comes carne. Desde Ben HaMetzarim no escuchas música. Es talui bemaase, así es el Pele Yoetz. Pero todo rak, tzarichiot, ain bemar boja, belev nishbar benitke. Kabel em koder yaneah. Beshibron motraim al tzara shamay. Beakol, lefia yedia, ulfi roba haba, ulfi zakuta neshama. Vamos a tratar de explicar qué son estas tres nekudot que escribe el Pele Yoetz. Todo talui, lefia yedia, según la Habaná, la comprensión que tú tengas. Ulfi roba haba, según la haba que tú tienes por Hashem Yitbaraj. Ulfi zakuta neshama. Y según lo que tu neshama es pura. Todo talui en esas tres nekudot. Primera de las dos preguntas. ¿Por qué tenemos que leitabel? Primera cosa, con Yosef Atzadik, cuando estaba en Mitzray, su papá ya mitabel alab, él pensó que lo habían asesinado. Dice el pasuk en Perashat Vayeshev, Vaí Yosef Yefe Toar Bife Mar'e. Yosef era Yefe Toar. ¿Para qué dice el pasuk? Escribe Rashi, Kevan Sheratzmo Moshe, ya que él se convirtió en Moshe cuando estaba en la casa de Potifar, Itchil Ojel Besute, empezó a comer y beber, a hacer la Sot Hayim, o Mesalsel Besaro, empezó a peinarse como los jóvenes, se miraba en el espejo para ver qué guapo era, o Mesalsel Besaro. Amar a Kadosh Baruchu, Abija Mitabel, tu padre Jacob estaba a Belut, Beatá Mesalsel Besareja, y tú te peinas. Ani megaré beja et adob. Sí. Yo te voy a aventar al oso. Miyad batizá eshet adonav. Dice luego el pasuk, se le enfrentó la esposa de Potifar, el Masé, nosotros conocemos. Aquí hay una taná contra Yosef. ¿Cuál es? Porque eres mesalsel besareja si tu papá está aquí llorando. Esa es una pregunta. Y si él mesalsel o no mesalsel, eso va a arreglar a que el papá tenga que nehama o no nehama. Si se peina, entonces el papá sufre. Y si no se peina, el papá no sufre. ¿Cuál es la taná que a Kadosh Baruj me garé alab betadob? Porque él mesalsel besaro. Dice la Gemara en Masejet Hagigá sobre el pasuk en Yirmiyahu Pere Yud Gimal, que dice, Beimlot Ishmaua, dice el pasuk, Bemistarim, Tivke nafshi mipne geba, Bedamoa tidma, Betere de nidima, Kinishva eder Hashem. Habla el pasuk sobre el Jorbán del Bet HaMikdash, que a Kadosh Baruj Hu derramó 3 lágrimas. Habla del Jorbán Bet HaMikdash. Etzel Hashem Yitbaraj no existe llanto. Cuando se estudió el Bet HaMikdash hubo dim'a. Y dice sobre eso el Ashon de la Gemara, sobre qué son Bedamoa Tidma Amar Rabbi Elazar, Shalosh de Maot Alalu. Lama, porque son Ahat al Mikdash Rishon, Veahat al Mikdash Sheni, Veahat al Israel Shegalu Mimkomam, y otro por el Galut. Vika de hambre, y hay quien dice Ahat al Bitul Torah. Y explica la Gemara que es lo mismo, porque el Bitul Torah es un derivado del Galut de Am Israel. Si Etzel Hashem Yitbaraj está en Matzav que él llora, y nosotros lo mitablim, es como la taná de Mesalsel Besaro, Ulaya sobre nosotros hay una taná, pero aquí se entiende perfecto. ¿Por qué hay una taná de Mesalsel Besaro? Porque hay un segundo inyan de cómo nosotros podemos evitar que Akadosh Baruj Hu llore. Si nosotros mitztarim con el zar del Jorbán del Tamigdash, nosotros hacemos el tikkun. Etzel Jacob Avinu era un inyan de kabod nada más. Un inyan que no es kabod, no es correcto que esté Yosef pasándola bien y el viejo esté sufriendo. Hay un inyan de kabod.
hay un inyan de que la persona tiene que respetar, no es miderech ateva. Pero en el caso del Horban Bet HaMikdash, el inyan de Mesalsel Besaró, cuando la persona que le está en el Galut y uno shojeach de Jerusalén, como dice el Yavetz en la Akdamá de su Sidur, de que él está seguro que toda la tzarot del Galut de Am Israel es porque lo mitablim a Jerusalén. Quiere decir que la Belut de Jerusalén es el que trae, es el tikkun. No es nada más, es un inyan de kabod, es un inyan de tikkun. Jutz del inyan de que no es kabod, que Hashem Yitbaraj esté llorando y nosotros la estemos pasando bien aquí y nos olvidemos del Galut y el Yehudí mistader porque mitpalel y estudia, pero shojeach et Jerusalén, velo mitaber al Jerusalén. Aparte de ese inyan de kabod, sí, existe el inyan de que las demaot del Yehudí, el abelut del Yehudí es las que bonei Jerusalén Hashem. Quiere decir que aquí hay un kesher. Entonces, ¿cuál es la causa que nosotros tenemos que leitabel? Se divide en dos. Número uno, por inyan de kabod, de que no es correcto mesalsel besaro. Nekudá sheniyá es el punto de que al yedel abelut bonim et Jerusalén. Es el derech del tikkun. Bea talia. Y así escribe el Mesilat Yesharim, en el Sefer Mesilat Yesharim, escribe, cuando habla de la midá, en el Perek Yutet, del inyan del Helek, del Hasidut, y dice, ¿quién es aquella persona que es un Hasid? Trae el Midrash de Tana de Beliau, Ambru, Kol Hacham Israel, Shies Bo Dvar Torah, que estudia Torah al ámbito, Umitaneach al Kevodosh el Akadosh Baruch Hu, y sufre por la falta del kabod de Hashem, de al Kevodam Shel Israel, por la falta del kabod de Am Israel, Kol Yamav, Umitabe Umetzer Lichvod Yerushalayim, y él sufre por el kabod de Jerusalén, Belichvod Bet HaMikdash, Bela Yeshua, Shetismach Bekarov, Ulkinus Galuyot, y sufre porque Am Israel no regresa a Eretz Israel, Zohel Ruach HaKodesh Bidvarav. Y Marich, el Mesilat Yesharim, dice, ¿cuál es el inyan gadol del Hasidut? Hasidut es Yoter Mitzadik. Hasidut, como dice el Marsha, Aosete Darim alzada Yoter Tov, no toda Yoter Tov. Para ser Hasid, ¿qué se necesita? Número uno, estudiar Torah la amito. Yeshvo devar Torah la amito. Uno, que la persona sufre por la falta del kabod de Akadosh Baruj Hu y el kabod de Israel. Y explica el Mesilat Yesharim que Habe Atalia, cuando Am Israel está bekabod, Hashem está bekabod. Cuando Am Israel está bematzav shel Horban, no hay kabod de Hashem Yitbaraj. Por lo tanto, el Yehudí tiene que ser metzer, lichvod Yerushalayim, lichvod Bet HaMikdash, ul Yeshua shetismach bekarov. Existe un inyan del kabod de Hashem Yitbaraj, y el Galut es exactamente lo opuesto al kabod de Hashem Yitbaraj, porque Am Israel está beshiflut, y cuando Am Israel está beshiflut, el kabod de Hashem Yitbaraj, Kavyahol, también está beshiflut, y por lo tanto tiene que ser metzer, tiene que sufrir, porque si tú ves que tú tienes una ideología, y la ideología que tú tienes la pisan y la aplastan, sufres. Tú quieres que el kabod de la ideología que tú tienes está hacia arriba, en todo lo que tú crees, todo lo que para ti es lo importante en la vida. Si para ti es mucho Yeshivat Keter Torah, no quieres que hablen mal de ella. Si para ti es mucho Jerusalén, no quieres que hablen mal de ella. Si tú quieres el kabod de tu papá, no quieres que hablen mal de él. Entonces la persona tiene que ser metzer. Y dice, y por eso dijo el Naví Yeshayahu, y dijo, Tziyoni Doresh en la, el Naví Yirmiyahu, Tziyoni Doresh en la, dice el pasuk, Tziyon nadie la busca, dice la Gemara en Sukkah, Mikan de Tziyon va edirisha, que Tziyon hay que lidroshota, la persona tiene que leitpalel por Jerusalén. Mimel, el que lo mitpalel por Jerusalén, quiere decir que lo metzer y no le interesa el kabod de Hashem Yitbaraj ni el kabod de Am Israel. Y dice el lazón del Mesilat Yesharim así,
Y si una persona va a decir, sí, que él, ¿qué puede hacer? Bim Yomar Adam, mi ani humani, ¿quién soy yo? ¿Que acaso yo puedo, que yo se palé al galut de Jerusalén? A mi pnete filati yuchnesu a galuyot betatzmiach a Yeshua? Por mi tefilá va a venir el Mashiach, va a venir el kibutz galuyot y va a venir la Yeshua. Teshubato betzido, que otashe shaninu le fijan nibra Adam yehidi. Fue creado el hombre uno solo. Que se colejad yomar bishin nibra olam. A Kadosh Baruj Hu mithashev con cada uno como si es el único. Y mi atalo mitpalela Jerusalén es la teviá sobre ti que no vino el Mashiach. Y dice después, Ukvar nahat ruach lefanav, y Hashem tiene la hadruah satisfacción que sus hijos me bakshin palim al zot. Y aunque Hashem no conteste la tefilá, porque no ha llegado el tiempo, o mes de tam o por otro motivo, y el que Itpalel hizo lo que tenía que hacer, el que lloró tuvo que llorar. Beakadosh Baruj Hu Sameach Bazeh, está contento. Hay simha lifnei Hashem Yitbaraj cuando el Yehudí bojé por Jerusalén. Y si no, hay la Tanat Zion y Doreshenla. Quiere decir que existe un inyan de llorar. Primero por Mesalsel Besaró, tú tienes que estar Betzar con la Shejinah, llorar, y eso le da Simha a Kadosh Baruj Hu, y eso es lo que me vi la Geulá, y así Marij el Mesilat Yesharim sobre esa Nekudá. Quiere decir que hay dos causas por la cual nosotros hacemos el Abelut de las 3 semanas, de Tikkun Hatzot todo el año, de Tisha B'Av, todo lo que nosotros lloramos. Primero, para que no seamos Mesalsel Betzaró, para que nosotros seamos Metzer Betzaró de la Shejinah, Shejintá Begaluta. Y número 2, porque es el Tikkun. Al idea que nosotros hacemos el Abelut, hacemos el Tikkun de Jerusalén. Zion y Doreshen la Mikan de Bader Isha. Akadosh Baruj Hu Dores de nosotros. Si nosotros vemos el Hilul Hashem que hay en el mundo, el Hilul Shabbat que hay en el mundo, el Lolimut Torah, el Bizayon a los Talmidei Jajamim, el Bizayon a los parásitos, el Bizayon al estudio de la Torah, es el Hilul Hashem. Si nosotros lo mistarim al ze, traspasamos sobre lo que dice aquí en el Tana de Beliau, Kol Jajam Israel sheyesbot dvar Torah lamito, umitaneach al kevodo shel HaKadosh Baruj Hu, ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתהווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, וכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. Y yo digo, ¿por qué זוכה לרוח הקודש? מידה כנגד מידה. Como él מצטער por la falta de Ashrat HaShekhinah que hay en el mundo, Hashem hace que haya Ashrat HaShekhinah en el mismo. Porque im koev lecha, im haser lecha, im ata margish, que eso es lo que es necesario que haya en el mundo, entonces Boreolam te da a ti el inyan de llegar a la midá de Gedolá que dice aquí del Hasidut y del Ruach HaKodesh. Esa es la contestación a la primera pregunta. ¿Por qué tenemos que leitabel? Primero, por Mesalsel Besaro. No es correcto que estemos en el Galut nosotros pasándola bien y lo mistarim Batzar HaShekhinah, Betzar Shel Yerushalayim, Tzioni Doreshen la. Rahem al Tzion ki bet hayenu. Rahem al Tzion, ¿no? Rahem alenu ki Tzion bet hayenu. Porque el Nusach en la verajá de las 3, Rahem al Tzion ki bet hayenu. Hashem ten Rahmanut por Tzion, que es Bet Hayenu. Yo diría, Rahem alenu ki Tzion bet hayenu. Rahem alenu porque perdimos a Tzion, y Tzion nos mandaba toda la verajá que teníamos en el mundo. Era por el Bet HaMikdash, como dice la Gemara, Besof Masejet Sukkah, Amar Rabbi Yohanan, Hoy laem le umot haolam, pobre de los umot haolam, que destruyeron y no saben lo que destruyeron. Ellos destruyeron el Bet HaMikdash y no saben la verajá que destruyeron.
en la fiesta de Sukkot se traían 70 parim, 70 toros, uno por cada pueblo, y cada pueblo recibía la verajá durante todo el año de ese corbán. Fueron ellos con sus manos y destruyeron el Bet HaMikdash. Y la verajá que recibían los chinos al destruir el Bet HaMikdash, los Bablim, los Yevanim, los Romaim, destruyeron la verajá. Hoy la Emle Umota Olam, Sheibdu Velo Yadu Ma Ibdu, que destruyeron, ¿saben qué destruyeron? Preguntó Rav Gedalia, hoy la Emle Umota Olam, hoy la Emle Israel, porque hoy la Emle Umota Olam, hoy la Emle Israel, que destruimos el Bet HaMikdash con nuestros masim y no sabemos qué destruimos. Nosotros no acercábamos un corbán, miles de corbanot habían diariamente en el Bet HaMikdash. No un solo corbán, miles. Hoy la Emle Israel. ¿Por qué dice hoy la Emle Israel? Leumota Olam, dice Rav Gedalia, porque a Israel tienen todavía kesher con el Bet HaMikdash. Un Shalemá Parim Sefatenu, los korbanot, como dice la Gemara al final de Masejet Menachot en Daf Kuvyut. Hay un pasuk ahí en el Naví que dice que los korbanot son Leolam. Pregunta a la Gemara, Leolam, si han Haraba Bayit. Y dice la Gemara dos tirutzim. Primer tirutz, los korbanot son Leolam, porque el zar Mijael Makrid korbanot en el Bet HaMikdash el Mala todos los días, ve'alzeh mitpalelim ve'ishei Israel utfilatam merah be'avat tekabel berazón. Ve'ishei Israel, los korbanot que hacen tekabel. A Israel seguimos teniendo zikal Bet HaMikdash. Segundo tirutz de la Gemara, los Talmidá Jajamim, que lomdim kol alomed perashat hatat hilu ikrim hatat. Por lo tanto, hoy la Emle Umota Olam, no hoy la Emle Israel. Rahem alenu ki Tzion y Bet Hayenu. ¿Por qué el Nusach es Rahem al Tzion? Porque tenemos que entender que para que haya Rahamanut por nosotros, no tiene que ser por Litparel por Tzion. No existe Rahem alenu antes que Titparel al Tzion. Rahem al Tzion ki Bet Hayenu, y las lajas que Hashem va a ser Rahem alenu. Al derech, el mealach de la suya es Rahem al Tzion ki Bet Hayenu. Por lo tanto, es la importancia de estas dos nekudot. Lama nosotros tenemos que leitabel al Yerushalayim, tenemos que leitabel al Yerushalayim por mesalsel mesaró, por echpatiyut, porque Akadosh Baruj Hu sameach, como cotel el Mishnah, sameach, Hashem sameach, que se mitpalelim y bojim al Yerushalayim, no nada más en Tisha B'Av, también en el año, cuando hacemos zecher la Jurban, Tzion y Doreshenla, y segundo nosotros metaknim, nosotros bonim, como dijo el Rab Miponevich, cada lágrima es un binyan de Am Israel. Por esas dos nekudot nosotros tenemos que leitabel. Belama lo mitablim que debae. Les leo las palabras de Rabarón Kodesh Goli Braja que dice en su sefer, y dice, voy a leer Bezea Lashon. Vinetzlenu haser kimad legambre aikar aniskar leel. Nos falta eso. El zar Valed dice, primero son dos causas. Primero, el poco itbonenut. Nosotros no analizamos la falta del Bet HaMikdash. Nosotros, hablar del Bet HaMikdash es como hablarle a un daltónico de colores. No sabemos qué es eso. Entonces, como lo mitbonenim, nosotros no yodim que era el Bet HaMikdash. Cuando había el Bet HaMikdash, ¿qué existía? 1000 cosas que puedes aprender. Una de las 1000 cosas que puedes aprender, la Gemara en Baba Batra en Daf Kafale. Yoshua Ben Gamblá, él hizo una takaná que todos los niños tenían que ir a estudiar a Jerusalén, Kimitzion, etc. Dice el Tosafot, ¿por qué? ¿Para qué íbamos a Jerusalén? Que cada quien estudie en su ciudad. 4 horas del camión de ida, 4 de regreso, para venir a Jerusalén, que estudie en su ciudad. Dice, no. Cuando el muchacho entraba y veía el Bet HaMikdash, Kohanim, Babadatán, Beduhanam, le entraba el Yirat Shamayim y podía entender todo. No había terapias. No tenía que los niños llevarlos con los psicólogos. No tendría que un Mashiach que le esté hablando, ni hablar de los aparatos Asurí, ni la Riota Asurot, ni de Abodaz Zará, ni de Gilui Arayot, ni de Shevihut Damim, ni de Bitul Torah, de nada de esas cosas, nada.
iban al Bet HaMikdash y era el Inyan que recibían al ver Kohanim Bedotam, Ayum Mitmalim, Leman Tilman, Le Yirat Hashem, el Pasuk en Ajilat Maser Sheni. Dice el Tosafot, por eso los llevaban ¿a dónde? A Jerusalén. Valía la pena perder 3 horas día y 3 de regreso a la casa todos los días. Es una de las Nekudot, como dice el Pasuk en Migilat Eja, en Torah, Lo Matzu Hazon Me Hashem Los Nevi. La Torah que nosotros estudiamos es Bichlal, es diferente, es otra madregá, Shelimuda Torah, como dice el Gaón de Vilna, también lo trae el Yavetz en la Mishnah al final de Masejet Avot, donde dice Veas Kanamer, y después de que dice todas esas cosas, dice Yiratzon Sheibanei Betamdas Mimerabe Yamenu Amén. ¿Qué tiene esta tefilá? Aveas Kanamer Bekal Kanei Sheibanei Betamdas Mimerabe Amén. Porque ahí después, nosotros estamos hablando, dice la Masejet Moshe Kibel Torah Mi Sinai. Pero la Torah que nosotros recibimos ahorita es diferente, es otra madregá. Y razón Shivanei Mirabe menos que regresemos a la madregá de la Torah. Dice Rabarón Kotler, primera nekudá, ¿sabes por qué lo mitablim? Porque lo mitbonenim. Y como no mitbonim, no sabemos, nosotros perdimos. ¿Cuánto perdiste? No sé, pues no lloras. Si perdí 3 pesos, no lloro por 3 pesos, ni por 5. Pero si una persona perdió $100,000, $1 millón, $1 millón, sí llora. Entonces no yo digo cuánto nosotros perdimos. Primera nekudá, porque lo mitablim que deba, porque lo mitbonenim. Y dice, segunda nekudá es la principal, porque nos falta la sheifá de Gadlut, el shoef, el querer ser gdolim, el querer nosotros ser mejores yudí, mejores en midot, mejores en limud Torah, mejores en anhagá, mejores en hesed. Y si una persona tiene esa sheifá, entonces le va a doler que falte el Bet HaMikdash. Uno que tiene sheifá le gadlut y su jajam se murió, ya no hay quien le enseñe. Vale y valer que haya tehiyat hametim, porque ya no hay nadie que le enseñe. Entonces, pero si no tiene sheifá le gadlut, asani mistader con otro. Pero si una persona no mistader con otro, vier le mistader sin Bet HaMikdash, entonces como nos falta esa sheifá, nekudá número 1, porque lo mitablim que deba, porque lo mitbonenim. Y número 2, porque las sheifot de nosotros son diferentes. Y dice así Rabarón Kotler, Kola Ober Alam Israel, todo lo que pasa sobre Am Israel, Kashur y Mahurban, todo está unido con el Hurban. Dejó la mitrajeshu toladá mimenu, todo lo que pasa es una toladá del Hurban del Bet HaMikdash. A Hurban nogea gam le madregateno a Rohanit, shel Am Israel kulo, u le madregato a Rohanit, shel kol yahid ve yahid. El Hurban del Bet HaMikdash es directamente proporcional a la madregá clalit de Am Israel y particular. Si nosotros mitbonenim, asmimela, akol ze davar echad, ¿por qué tzrichim leitabel al Jerusalén? Porque caja bonim a Jerusalén, porque caja se quita el Hilul Hashem con las tefilot, y si va a venir el Mashiach a nuestro tiempo, eso no es tu problema. Cada uno tiene que hacer el Shelov y Hashem Sameach, Sheyitpalel, es la boda de nosotros. Número 2, ¿por qué no hacemos que deba y lo tenemos que nosotros que arreglar? Como dice en la Agdamá de su Pirush, Megilat Echal Netivot HaMishpat, toda la Megilá es para que el Yudí yitbonen de las cosas que pasaron para el etaken el avar, para que eso sea el tikkun del atid. Es todo el lineal de Megilat Echal. Si el Yehudí mitbonen en el Jorban del Bet HaMikdash, mimera el Yehudí va a saber la pérdida que es. Mimera vas a poder llorar, porque la persona no llora si no sabe lo que perdió. Porque si él no sabe cuánto era, se perdió la cartera y no sabe cuánto había, ya había 5 pesos, no voy a llorar. Pero si es algo más, la persona sí va a llorar. Y número 2, la nekudá importante, la sheifá, los jóvenes que se conforman con lo que sea, los jóvenes que no pierdan el tiempo, lo más valioso es la vida se pasa que ser Omer, como dice la Gemara, no es como el ser de un cóter, que ser David, los jóvenes que aprovechen el tiempo, la sheifá le gadlut, saber el shas, saber Torah, ser lamdan, ser talmid hagam, ser bal hesed, sheifá le gadlut, eso es el Jorban del Bet HaMikdash. Al final de Megilat Echá, en el último perek,
Dice allí, Yetomim ayinu benam imotenu que almanot. Dice en el Sefer Lechem Dim'a. ¿Qué quiere decir Yetomim ayinu benam imotenu que almanot? ¿Y qué dice otro pasuk? Nafelá teret roshenu hoy nalanu ki hatan. Se cayó la corona de nuestra cabeza, el Bet Hamikdash. Hoy nalanu ki hatan. El pirush pasut es, fue por nuestras averot. Dice Lechem Dim'a, otro pirush. Nafelá teret roshenu, otra verá más. Hoy nalanu ki hatan, si nehrab el Bet Hamikdash, ahora hay Hilul Hashem. Hicimos otra vera. Cuando no se construye el Bet Hamikdash, Tisha B'Av, hicimos nosotros otra verá, somos shutafim en el Hilul Hashem. Hay que le taquen eso. Nafelá teret roshenu, hoy nalanu ki hatanu. Yetomim ayinu benab, pregunta, ¿qué quiere decir Yetomim benab? Si son Yetomim es benab. Dice, hay dos tipos de Yetomim. Hay Yetomim, aquellos que todavía están keshurim con su papá, fino que ya murió, pero las enseñanzas del papá siguen siendo lo que nos alumbra a nosotros. A Misel, la época del Jorbán fue Yetomim ayinu benab, perdimos el Kesher con la Shejina, el Kesher con Jerusalén, Yilu Yarayot, Shefichut Damim, Avodah Zarah, Sinat Hinam. Los que nos alejaron, no somos nada más Yetomim Madrigá benab, que nos olvidamos de las Oraot, de la Torah Kedoshá, todos los Mekomot a Torah que hay en el mundo como este lugar y todos los Mekomot a Kedoshim es para regresar, que afilu que somos Yetomim, pero Yesh Av, esto es Yesh Av. Estos Mekomot hacen que Yesh Av, sabemos el Kesher, más o menos como sea, pero sabemos Yesh Av. La calle es Yetomim ayinu benab. El Bet Hamikdash es Yetomim ayinu beyesh Av. Esa es la abodá del Yehudí en el Galut. Dice, está hablando de toda la Tzarot, y dice el pasuk, Ata Hashem Teshem leolam zigrecha ledor vador. Lama la netzach tishkahen. Ese pasuk no tiene que ver nada con todo el tema, todo el pere del pasuk. Zechor Hashem ayalanu. Imotenu que almanot, nafelá teret roshenu, jatanu de repente. Ata Hashem teshem, leolam zigrecha ledor vador. ¿Qué tienes ese pasuk? Dice en el Sefer Lechem Dim'a. Uno podría pensar que en todo, con todas las tzarot que hay ahora, que también la Torah tuvo una peguía, la Torah también se dañó, la Torah ya no es Shelemá. El Jorbán hizo que la Torah, que el Babli, que el Yerushalmi, que el Shfaruk tengan peguimot. Han habido, que vean Igeret, se llama Igeret Temán, que trae el Rambam. Dice Igeret Temán, el Rambam, que en todos los Dorot han habido dos tipos de corrientes que han tratado de destruirnos. Unos por la fuerza, como los romanos, como los griegos, y otros con la psicología, con el pensamiento, como toda la escala. Dice, y hay un abtajá, kiloti shahaj mi pizarro. Acá juró que nadie va a poder destruir la Torah. La Torah es Shelemá, Torah Tashem, Temimá, Beshivat Nafesh. Ha habido golpes en Am Israel, pero la Torah Kedoshá está Shelemá, Ata Hashem leolam teshem, Zirejale Dorvador. Después de leer toda la Megilá, cualquiera pensaría que ya la Torah tiene golpes, tiene mellas, tiene roturas. Ata Hashem leolam teshem, Zirejale Dorvador, Lama la netzach tishkahenu, Ta'azbenu leorejamim, Ashivenu Hashem eleja. Dice el Maharal, la Torah está Shlema, el Bet Hamikdash está Shlema, nosotros ni trajadnu de él. No vayas a pensar que la Torah Kedoshá tiene un pgam, tiene un daño. La Torah Kedoshá ya tiene fallas, ya no es para el dor de nosotros. La reforma, la escalada, la destrucción de Am Israel. Los que han pensado que Torah Hashem no es temimá,
Rahem al Tzion ki bet hayenu, Tzion está shalem, bet hezden enenu, beshubecha le Tzion berachamim, nosotros nos alejamos. Klal Israel está alejado. Klal Israel estamos un poco fuera, offside, fuera de lugar. Ata Hashem leolam teshem zigrecha ledor vador. La Torah está temimá, Ata Hashem leolam teshem. No hay un pgam que use. En el Talmid Hajam, en el Babli, en el Yerushalmi, en el Shulchan Aruch, en el Tur, no hay un pgam que use. Es Shalem, Shalem, perfecto. Hay un solo Emet, la Torah Kedoshá. Las demás cosas son silufim, que uno se aleja 1%, 3%, 5%, 100%. Y ahora todas las cosas están permitidas. Pobre del que hable de que es asur de hacer Mishkav Zahor porque lo meten a la cárcel. Pobre del que hable con cualquier cosa de las toebot que hay en el mundo, porque ya lo máximo toque Meshugá, a fin lo pueden meter a la cárcel. Si esto ya se publica, a lo mejor me van a meter. Todas las toebot que hay en el mundo ya no se puede hablar. Es asur de hablar de eso. Es asur de hablar que los matrimonios de un sexo son asurim. La Torah dice sobre Mishkav Zahor lo que dice en la Perashá. La Torah no tiene un pgam que use, no hay ningún taud, nada. Ha habido Jorban, hay Jorban, pero Ata Hashem leolam teshem zigrecha ledor vador. La Torah es temimá, por eso dice lehem dimá. Eso es lo que dice en ese pasuk. Ese pasuk es decir que la Torah no me cabe nada. Hashivenu Hashem eleja benashuva, hadesh yamenu kekedem, lama lanetzach tishkahenu. Le decimos a Boreolam, manda la Geulá, porque si no, no va a haber a quién vas a salvar. Como están los Dorot ahorita, como dijo Ram Solomon, hace como 8 años cuando fue la reunión que hubo sobre los aparatos electrónicos. Si no va a haber algún ticún en la Yeshivot, en 40 años van a haber Bajorei Yeshiva. Con el lineal de las cosas que están pasando, cuánto itbolelut hay, cuánta pérdida. El único que hay, dijo Aram Miponeri sobre la Gemara en Berajot, que dice, Mishahara bet Hamikdash, en lo le akadosh baruchu el arba mot shel halajá bilbad. ¿Por qué dice bilbad? Porque antes había 2 cosas. Había Ashrat HaShechinah del Bet Hamikdash y arba mot shel halajá. Ahora Bilbad quedó una sola cosa. En lo le akadosh baruchu beolamó el arba mot shel halajá bilbad. Jóvenes, balebatim, abrejim, jajamim, todos. Cuando uno entra acá, ese es arba mot shel halajá bilbad, tu casa. Bilbad. Habían 2 cosas, ya no hay Bet Hamikdash. Bilbad, lama la netzach tishkahenu, tasber leolechamim. Hashivenu Hashem eleja benashuva, hadesh yamenu kekedem. Lama la netzach tishkahenu, tasbenu leorech yamim. Que canten todos. Al ze allá.